Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar el vivo aquí en Esta Boca esta semana con dos proyectos de ley que se presentan, obviamente estamos en el marco de la rendición de cuentas, son los últimos momentos en los que se puede aspirar a que entre algo, porque es ahora o nunca más hasta el fin de esta administración. Bien, vamos a empezar con el primero de todos. Es un proyecto de ley que supone la creación de lo que han denominado Fondo Infancia. Hace rato que venimos conversando, lo hacen por supuesto todas las autoridades, el sistema político en su conjunto, sobre esta situación que es estructural, pero que en este momento está bien sobre la mesa, y es la pobreza infantil, cómo justamente la pobreza se termina situando y ubicando en la población que es en realidad el futuro del país, ¿no? Con todo lo que eso supone. Nosotros hace muy poquitos días habíamos estado recibiendo aquí a la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio a propósito de un proyecto que ha ido circulando ella misma con todos los legisladores de todos los partidos políticos, porque es sin duda un tema que requiere un acuerdo macro, ¿no? Es decir, política de Estado. No puede ser algo que empiece, si realmente se pretende al menos, ir al fondo de la cuestión, revertir esa tendencia, esa situación. Bueno, tendrá que hacer un acuerdo interpartidario, porque si no, administración a administración, van cambiando los programas, las políticas sociales, y estamos en la misma. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Yo no lo esperaba, pero bueno, me sorprendió la presentación de este proyecto de ley para la creación de un fondo de infancia. Tenemos al redactor, al impulsor, que es el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. No, por favor, un proyecto además, por demás, pormenorizado, porque muchas veces asistimos a gente que viene con una idea, pero son ideas, y esto está pulidito. No sé qué andamiaje pueda tener. Pero justamente ya que mencionaba a la diputada Lustenberg y a todo este tema tan importante de la pobreza, antes decíamos con cara de mujer, ¿se acuerdan? Bueno, ahora es con cara de niño. Bueno, sigue teniendo cara de mujer además, también. Sí. ¿Sería algo independiente a lo que puede ser un proyecto con planes concretos o políticas concretas? ¿Sería algo como para asegurarse la financiación de cualquier otro plan macro que pueda surgir en el futuro? A ver, lo principal que hay que decir que la atención que brinda el Estado en materia de pobreza infantil y adolescente está direccionada a través de las prestaciones no contributivas. Esto es, las asignaciones familiares, plan de equidad, y por otro lado, la tarjeta Uruguay Social. Esos dos son los grandes instrumentos de prestaciones no contributivas que desde nuestro punto de vista, en el mediano plazo, Uruguay debiera tratar de incrementar. Hoy eso representa aproximadamente unos 360 millones de dólares, medio punto del Producto Interno Bruto. Si lo comparamos a Uruguay por su nivel de ingresos per cápita, claramente debiera incrementar esa prestación. Para nosotros esto, lo hablábamos fuera de cámara, estaba ligado de alguna manera a tratar de poner tope al tema de las transferencias a las jubilaciones y pensiones. Es decir, que no hubiera un incremento. Bueno, eso se ha logrado con la reforma que se ha votado en el Parlamento, y en consecuencia nos parece que en el próximo periodo de gobierno el tema de incrementar los recursos destinados a la infancia y a la adolescencia en condiciones de pobreza pasa a ser el tema central que debiera ser una política de Estado, como tú decías. Sin duda. Ahora, que todos los sueños de esa naturaleza, y como cualquier otra política que pretenda subsanar, ¿no? Remediar y cortar esa progresividad que tienen los espejos más tristes de la sociedad, bueno, requieren presupuesto. Pero ¿usted lo advierte o lo visualiza exclusivamente a través de las prestaciones sociales que ya mencionó? Creo que eso va a seguir siendo el núcleo fundamental de las prestaciones destinadas a la familia. Porque en el Uruguay, los últimos datos los brindaba hace algunas semanas el asesor en planeamiento estratégico de Naciones Unidas, el doctor Gustavo de Armas. Aproximadamente hay unos 156.000 niños, niñas y adolescentes, es decir,
entre 0 y 17 años por debajo de la línea de pobreza. Y hay personas mayores de 18 años que conviven con esos niños, niñas y adolescentes, que son unos 156.000. O sea, estamos hablando de unas 310.000 personas que en definitiva están por debajo de la línea de pobreza y que constituyen, estos hogares en definitiva donde viven estas 310.000 personas, constituyen casi el 90%, el 89% de la pobreza en el Uruguay. Por fuera de ellos quedan aproximadamente 42.000 personas que son mayores de 18 años y que no conviven en hogares con niños. O sea, los datos en ese sentido son muy claros. Yo creo que la política claramente va a tender a incrementar las prestaciones no contributivas. Ese me parece que es un primer desafío. ¿Dónde entra este Fondo Infancia? Espere que después vamos a la financiación y a los recursos. Pero me interesaba un poco la lógica del destino de los recursos, ¿no? Porque también hemos asistido tantas veces a la mejor intención y la más noble de todas, de generar recursos, ¿no? De asignarlos, pero después, bueno, desde la gestión o dónde se asignan, termina siendo una jugada no muy eficaz. Entonces, por eso le preguntaba, ¿dónde los visualiza, ¿no? Yo visualizo que se van a incrementar por la vía de las asignaciones familiares, el plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social. Perfecto. ¿Qué es lo que me parece que debe incrementarse? Son el nivel de contrapartida de las familias que reciben esas transferencias. Ah, porque el tema con las transferencias también es muy Eso polémico, me parece que ¿no? es clave, porque me parece que los niveles de contrapartida hoy son vinculados a la asistencia a la educación. ¿Y qué imagen que puede haber de contrapartida más que eso? Bueno, creo que ahí más que nada son los especialistas en estos temas los que tienen que pensar por dónde visualizar el incremento de contrapartidas, pero que claramente tienen que ir por el camino de una mayor integración social. Porque si queremos realmente... Sí, claro, no es que tengan que trabajar para ganarse la asignación. No es eso, sino de los niños y las familias de esos niños se involucren más participando en determinados, integrándose a determinadas actividades. Eso me parece que es... Para lo cual tienen que estar esas actividades. Exactamente. O sea que ahí viene la otra parte, ¿no? Eso es parte del desafío. ¿Dónde entra este Fondo Infancia? Es que, sin perjuicio de esas transferencias, hay situaciones que deben tener un criterio de focalización, que no basta con lo que en definitiva supone la transferencia global, a través de asignaciones familiares o de las tarjetas Uruguay Social, sino que se requiere otro tipo de focalización concreta. Y allí lo que se piensa es en este Fondo Infancia, que es una persona de derecho público no estatal, pero donde en su consejo administrador la idea es que estén a su frente, presidiéndola el ministro de Desarrollo Social, que la integren además el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el presidente de la ANEP, el presidente de ACE, y el presidente del Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Porque ahí están el conjunto de los decisores y ejecutores en materia de políticas que, en definitiva, tienen orientación también hacia la niñez y adolescencia. Bien, ahí es donde empiezan a aparecer entonces el concepto de la integralidad de los demás brazos del Estado, ¿no? Sí, más que nada buscando sobre todo un concepto de eficiencia en el gasto, porque a veces los recursos... Yo creo que, las transferencias de asignaciones familiares y de tarjeta Uruguay Social son bien focalizadas, tienen un efecto que se puede medir y me parece que desde ese punto de vista estamos bien. Sí. Lo que pasa es que a veces cuando agregamos recursos para tratar de desarrollar otros planes, la propia estructura burocrática se termina de alguna manera, digamos, comiendo parte de esos recursos. La idea del fondo es que directamente sea un órgano financiador, es decir, que el fondo financie políticas concretas en acuerdo con quién, con instituciones públicas y con instituciones privadas. Bien, pero políticas concretas existentes, o sea que, o que justamente se desarrollen y se creen a los efectos de ir hacia, bueno, no sé si la eliminación absoluta, pero el intento al menos
lo posible de la pobreza infantil. Sí, yo creo que ese es el gran desafío, el poner fin a la pobreza infantil. ¿Por qué no se pensó primero en poner fin a la indigencia? Porque también pero es que los valores de indigencia en nuestro país son realmente muy bajos. Bueno, pero siguen estando. Y yo creo que hay respuestas. Cuando hablábamos recién del tema de la concentración de la pobreza a nivel de la infancia, hay que mirar la otra cara. La otra cara es que personas mayores de 65 años que están por debajo de la línea de pobreza son un 2%. Es decir, estamos hablando de 20 personas cada 1000. Es realmente un porcentaje muy bajo en la globalidad. Es decir, que allí la mirada que uno tiene es que el Uruguay, para las personas mayores de 65 años, tiene una respuesta desde el punto de vista de sus políticas sociales muy buena, porque en definitiva los resultados son buenos. El problema lo tenemos a nivel de niños, niñas y adolescentes, y por eso la idea de la creación de este fondo que oriente recursos extras, distintos a los que en definitiva están a través de las transferencias no contributivas, para cuestiones de foco. Y que anualmente, y esta sería una tarea que le asigna el proyecto de ley al Ministerio de Desarrollo Social, se fije un plan anual de programas orientados a la población objetivo, digamos, de la creación de este fondo. Esta es la idea. Bien, obviamente me surgen muchísimas preguntas, no quiero acaparar, por favor, panelistas. Vale, ¿qué se te ocurre preguntar primero? No, en realidad creo que el objetivo es claro. Ahí se abren como muchas dudas en cómo sería, o sea, cuál sería ese foco. Hoy ya tenemos lo que está orientado a lo que tiene que ver con alimentación, lo que tiene que ver obviamente con las asignaciones familiares y la contrapartida, digamos, de la asistencia. Igualmente hay un montón de familias que no cumplen ni siquiera con esa contrapartida y en realidad el quitarle ese apoyo también genera que obviamente van a seguir bajo la línea de la pobreza. En realidad se me ocurre consultarle en qué actividad o en dónde usted entiende que hay que focalizar ese fondo. ¿Cuál sería la política que habría que generar? Sobre todo pensándolo en el MIDES, que obviamente es una institución sumamente importante, pero que tiene muchísimos cometidos bien distintos, ¿no? Asistencia, o sea, desde los liberados de prisión, obviamente los adultos mayores, lo que tiene que ver con situación de calle, infancia, discapacidad, o sea, hay tanto dentro del MIDES que como en realidad, con uno de los problemas más grandes que tenemos, que es la pobreza infantil, seguimos pensando en algo que tiene que ocuparse también el MIDES, ¿no? O sea, si realmente entendemos que ese es el mejor camino para tener éxito. Yo creo que, en primer lugar, cuando se hacen estas transferencias no contributivas, en definitiva, de alguna manera, su incremento lo que terminaría asegurando de pronto es superar lo que es hoy la línea de pobreza, que es un método exclusivamente por el ingreso. Pero eso no significa eliminar las carencias. No. Significa que hay un montón de carencias, a veces en el acceso educativo, en el tema de salud, particularmente en todo el periodo gestacional. Es bien importante el seguimiento, porque allí es donde se empieza realmente a jugar el partido, porque ya está, yo diría, desde la época trabajos de Juan Pablo Terra, ya ponían énfasis en que en la etapa de gestacional, si había de alguna manera carencia, ya allí ya iba a generarse un rezago respecto al propio desarrollo de ese niño. Entonces, yo creo que en esas instancias hay para poner foco en el tema salud, particularmente en el seguimiento del periodo gestacional, en el tema educativo, en el apoyo educativo. El apoyo educativo no es solo el tema de que el Estado brinde un servicio, sino de cómo realiza además un seguimiento del aprendizaje. Y yo creo que ahí, más allá de que el Estado tiene una amplia cobertura, seguimos teniendo de alguna manera rezagos. El tema de la vivienda. Generalmente, en estos hogares que están por debajo de la línea de pobreza, hay también necesidades básicas insatisfechas, fundamentalmente en temas de vivienda. O sea, la gama de ese punto de vista es amplia. Lo que busca es que estas políticas sean realmente muy focalizadas
y las financiadas por el fondo sean realmente políticas muy focalizadas, orientadas a tratar de dar respuesta a esas carencias que existen y que en definitiva muchas veces no reciben ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Bien, Marta. Yo escuchaba al diputado y se me venían un montón de preguntas, pero voy a tratar de centrarla en la principal. A ver, me parece positivo, por un lado, que si se vayan a dar más apoyos, vengan de la mano de contraprestaciones para cortar esa tendencia asistencialista que no le hace bien a nadie, y mucho menos al que lo recibe, porque no lo motiva a moverse, y creo que lo fundamental en este tipo de cosas es que la persona aprenda a pescar y no darle el pescado. Exacto. Ahora, me genera la duda si la creación de este fondo supone nuevos puestos de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos un organismo especialmente vinculado a la infancia, que es el INAU. La parte de salud la tiene ACE y eventualmente el FONASA, que ya es un órgano bastante monstruoso de por sí en cuanto a los recursos que recibe. Y el MIDE gestiona estas políticas. Entonces, ¿este fondo sería con nuevos funcionarios o sería una articulación con gente que ya está redistribuyéndola? Está muy buena la pregunta, porque yo creo que es una de las preocupaciones, que de alguna manera la referíamos en una de las respuestas. Es decir, muchas veces las transferencias de recursos terminan quedándose por el camino en quienes de alguna manera desarrollan la actividad. La idea es que este fondo sea fundamentalmente para financiar los convenios que se realicen con instituciones públicas y privadas. Y hay uno de los artículos del fondo, obviamente va a requerir, lo que está pensado es que haya un consejo administrador, un director, una dirección ejecutiva, un director ejecutivo, y lógicamente va a haber funcionarios que van a cumplir las tareas que tiene este fondo en cuanto fundamentalmente a la evaluación. Bien. De ese, ¿Nuevos funcionarios? Sí, digo, funcionarios que van a desempeñarse es como crear un consejo nuevo, un consejo. Que van a desempeñarse en el ámbito privado, porque estamos hablando de una persona de derecho público estatal. Okay. Pero hay un aspecto bien importante que está previsto, porque esa preocupación yo la comparto plenamente, y un artículo de este proyecto hace referencia al monto que se puede destinar a los efectos del presupuesto del funcionamiento del propio fondo. No, o sea, para que no se vayan haciendo la idea de que va a haber un gerente del fondo cobrando para que no nos millones. pase, por ejemplo, lo que nos pasó cuando se creó el Fondo de Solidaridad. Claro. Por ejemplo. Justamente pensaba en eso. Sí. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos, diputado. ¿Cómo ¿me no? Con permite? mucho gusto. Ya venimos. No terminé de contestarle la pregunta. Ya venimos.